semana siguiente, una vez que todos hayan revisado su prueba, ahí les he cargado eso para que quienes les fue mal puedan estudiar con eso, ¿ya? Los compañeros que estén pendientes y que no hayan justificado, si ustedes están con conocimiento de alguno, yo de momento a todos los dejen pendientes. Pero eventualmente ese pendiente, si no hay justificación, se va a convertir en NSR. Entonces van a quedar con eso, con ese acrónimo, de modo que yo lo que les recomiendo a quien no haya dado el examen, ya se conectó alguien conmigo, ya me dio las explicaciones del caso y además estaba justificado, pero si hay alguien que no haya dado sus excusas, que se contacte lo antes posible, porque de acuerdo al reglamento general de docencia de pregrado es que tienen una cantidad de días, 3 días, que se hayan vencido. Entonces, eso básicamente. Y yo creo que ahora vamos a empezar con la parte de lo que es química orgánica. Ya ustedes tienen una asignatura que es muy grande en contenido, que es química general y orgánica básica, ¿ya? Son cosas distintas. La química general notarán que abarcaba el reconocer los elementos, su configuración electrónica, entender aspectos un poco más profundos de la materia y además poder entender lo que son las reacciones en rendimiento, en preparación de disoluciones, en diluciones, ¿cierto? Y en pH. Todos esos conceptos están un poco más ocultos en la química orgánica, por tanto nos vamos a ver ejercicios con cálculos numéricos, ¿ya? Hay algún ejercicio con cálculo numérico que se le va a presentar, pero no va a ser consultado eso en evaluación. Entonces ustedes lo que van a tener que enfrentar es otra cosa. Aprender a nombrar compuestos orgánicos, van a tener que reconocer tipos de reacciones, eventualmente proponer un mecanismo de reacción. Suena complejo, pero no muy complejo. Entender lo que es la quiralidad y reconocer ciertos grupos o ciertos compuestos, por ejemplo, ácidos grasos, de terpeno, cosas así, poder diferenciar una proteína de un azúcar, los tipos de reacciones que pueden haber o pueden ser susceptibles los tipos de azúcares y algunos aminoácidos, con el objeto de que tengan una visión más amplia respecto de lo que ocurre en el organismo, entendiendo que su carrera está vinculada a lo que es la enfermería y deben entender un poco cómo funcionamos, ¿ya? Entonces, ese es el concepto. La evaluación va a agrupar la evaluación del certamen 2 para dejarlo ya zancado de esta unidad en adelante. Yo no les voy a preguntar pH, no les voy a preguntar diluciones, no les voy a preguntar otras cosas que ya fueron consultadas en el primer certamen. Es posible que en otra asignatura de química general dictada por otros profesores lo hagan. Yo no lo hago porque eso ya fue evaluado y yo no voy a evaluar de nuevo algo que fue evaluado. Entonces, los contenidos del certamen 2 van a ser exclusivamente de la unidad 7 en adelante hasta creo que la unidad 14, 15, creo que tienen 15 unidades. Lo otro respecto a, voy a mencionarlo porque parece que en la mañana había menos gente, respecto al certamen, que hay un porcentaje de aprobación del 80%, donde 15% están reprobados y 5% están en estado dependiente. Para ese 15% y para los demás también va a quedar una actividad final, eventualmente, para que puedan complementar, digamos, de modo que no tengan que hacer el examen de repetición, ¿ya? Entonces, pero eso va a ser un poco desafiante. Esa evaluación debería contener
y a medida que los van resolviendo, se les van entregando nuevos ejercicios, de modo que van a tener un desempeño mejor a medida que avanzan. Y eso lo harían en grupos, de modo de que puedan tener un aprendizaje colaborativo y un desempeño más eficiente en su evaluación. ¿Por qué aprendizaje colaborativo? Porque muchas veces cuando, primero, hay una condición en el reglamento, ¿cierto?, que dicen que no hay, las evaluaciones son exclusivamente, digamos, son individuales y todo eso, y el certamen, por ejemplo, que tuvimos que es individual, pero evidentemente que no todos los casos son individuales. O sea, yo quiero ser honesto, me hago responsable de mis palabras, tampoco soy infalible, y evidentemente que en la ansiedad de poder querer desempeñarse de manera eficiente pueden caer en vulnerar el sistema. El fin justifica los medios, ¿cierto? Entonces, yo no comparto eso. Yo prefiero pensar que el fin no justifica los medios. Entonces, en ese sentido, en el caso de esa evaluación que les estoy mencionando, sería para que esa dinámica quedara, digamos, obsoleta y pudieran realmente aprender en función del aprendizaje que puede aportar un compañero. Muchas veces un compañero explica mejor que un profesor. ¿Por qué? Porque usa un lenguaje más pertinente con el estudiante, ¿cierto? El profesor, no sé, dice esta configuración electrónica está y te empieza a hablar con cosas que eventualmente no han asimilado completamente, y los compañeros eventualmente lo pueden expresar de una manera más fácil de entender, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es donde mi argumentación quiero sustentar, ¿ya? Así que espero que todos estén de acuerdo con esta alternativa, y comentarles que esa alternativa, bueno, para mí implica un gasto de energía mayor, o sea, más del que estoy haciendo ahora, es decir, que debo destinar tiempo que no estaba considerado en preparar esa evaluación y luego en revisarla, para que sean conscientes que también hay un interés de mi parte para que no sean, digamos, reprobados. Me interesa que aprendan más que nada y que puedan demostrar esos conocimientos. No quiero rajar, a eso me refiero. Ya. Si no tienen nada que decir, vamos a comenzar con esto. Ya. Los compuestos orgánicos. Cuando hablamos de compuestos orgánicos, antes de nuestro proceso anterior, para dejarlo, digamos, en un entorno. Orgánico se refiere al carbono, ¿ya? Orgánico se refiere a la química del carbono y las sustancias que están compuestas por carbono. Si nosotros pensamos eso, podemos decir, bueno, el petróleo está compuesto de carbono, ¿cierto? El crudo que se comercializa, el Brent, el WTI, ¿cierto? Están compuestos de carbono, ¿vale? El carbón que se quema también está compuesto de carbono. Nosotros estamos compuestos de carbono. La ropa que vestimos, los zapatos que usamos, están compuestos de carbono. Los peces del mar o de los ríos están compuestos de carbono. Las aves están compuestas de carbono. Entonces, nosotros empezamos a mirar el entorno natural y decimos, está compuesto todo de carbono, pero hay una particularidad. Exceptuando el carbón mineral que puede extraerse en minas, que también puede provenir de fuentes que en algún momento tuvieron vida, el carbono está muy vinculado a la vida, porque se caracteriza por presentar una cantidad de enlaces, 4, ¿cierto?, que permite configurar múltiples elementos, y además puede formar enlaces con el oxígeno, con el nitrógeno, con el hidrógeno, con los halógenos, de modo de que va a tener ciertas particularidades y en general hay múltiples
organizaciones, me refiero a organizaciones o estructuras en las que se puede organizar el carbono. Se puede arreglar de distintas maneras por las moléculas compuestas de carbono, a eso me refiero. Entonces, cuando hablamos de química orgánica, hablamos de la química del carbono. ¿Ya? Cuando hablamos de compuestos orgánicos, hablamos de compuestos que contienen carbono. ¿Ya? Entonces, de ahí es donde nos empezamos a mover. Lo primero que tenemos que recordar y hacer una diferenciación es lo que es en el enlace de lo que es enlace iónico y enlace covalente. Si ustedes recordarán, en el caso de los compuestos iónicos, los mencioné mucho en las clases pasadas, sabemos que se relacionan entre ellos porque uno cede un electrón y el otro lo capta. Uno queda con una carga positiva y otro queda con una carga negativa. Ok, entonces, ¿qué pasaba con eso? Forma cristales, ¿cierto? Eventualmente forma cristales porque los iones van a interactuar de manera a través de fuerzas electrostáticas que si lo adicionamos a un solvente, ¿cierto? Se disuelve y forma una disolución acuosa, por ejemplo, si agua. Y que es un buen electrolito porque va a conducir la electricidad y todo eso, ¿cierto? Y por otro lado, nosotros también recordamos sobre lo que eran los enlaces de valencia. Cuando hablamos de electrones de valencia, cuando hablamos de electrones de valencia, tenemos que recordar que cuando se completaba la configuración electrónica, era la última capa que se llenaba, ¿cierto? Por ejemplo, cuando llenábamos la capa de un halógeno y eventualmente quedaba como un gas noble, podía ser su orbital de valencia los últimos 8, ¿cierto? Sería el SP, el S2, P6, por ejemplo. Entonces, con eso se configura lo que se entendía que quedaba el piso electrónico con un ganón. Hablábamos de eso lo vimos varias veces, y eso tiene que ver con que la capa externa, la capa de valencia, quedaba completa, ¿cierto? Y en ese sentido, esos electrones son los que van a tomar un lugar para formar enlaces, eventualmente iónicos, o eventualmente para las consideraciones de los enlaces de valencia, ¿vale? Entonces, en general, cuando teníamos el sodio, ¿cierto? El sodio perdía un electrón y quedaba isoelectrónico con el gas noble que la precedía. Mientras que el cloro ganaba un electrón, quedaba isoelectrónico con el gas noble que le sigue, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros ya notamos que en el caso del cloro quedó con 8 electrones. Entonces, ahí se representan los 8 electrones conjuntos, ¿cierto? Y esa, ¿cómo se llamaba eso? ¿Cómo? Dígalo pues. Diagrama de Lewis, ¿cierto? Que Lewis o Lewis, ¿cómo se llama? En verdad, bueno, tampoco yo pronuncio muy bien, así que, pero en general cada punto representa un electrón. Y esos electrones son los electrones que están en la capa de valencia, ¿ya? Y en general tienen que ser 8. Eso es lo que quiero decir de esto. Y esa forma de representarlo la propuso un físico químico que era apellido Lewis. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podemos decir. Y además notar que cuando está en estado elemental, que ahí tiene 7 electrones, el cloro o el flúor, gana un electrón y va a quedar con su carga, ¿cierto? Va a quedar con una carga negativa que correspondería a la carga del electrón que ganó. ¿Ya? Vamos por eso. Entonces, nuevamente, como les mencionaba, los compuestos iónicos van a formar estructuras que van a ser muy organizadas, ¿cierto? Y se van a replicar como una red de largo alcance organizada, ¿cierto?
donde se van a ir intercalando los cationes y los aniones. Eso básicamente. Y eso se va a reconocer como un enlace iónico. Ahora bien, el enlace iónico se formaba porque uno podía abstraer el electrón, quedarse con el electrón, mientras que el otro lo podía ceder. Pero ¿qué pasa cuando la interacción entre el núcleo y el electrón es más fuerte que el que la está tratando de retirar ese electrón? ¿Qué pasa ahí? Van a competir por el electrón que está en juego. En ese caso, cuando ven ahí, por ejemplo, en el caso del flúor, ven que hay 7 electrones, hay un signo más, y hay otros 7 electrones en torno al símbolo, ¿cierto? Ninguno de los dos va a poder quitarle en estas condiciones el electrón al otro flúor, ¿cierto? Porque eventualmente lo atraen con la misma fuerza. De modo de que lo van a compartir. ¿Ya? Lo comparten. Entonces, ahí se forma lo que es un enlace covalente. Y el enlace covalente va a tener lugar porque la especie química, es decir, esos átomos, comparten el electrón en un orbital determinado. ¿Ya? Esa sería la situación de cómo se forma el enlace covalente. ¿Ya? Y notar que en el enlace covalente intervienen los electrones de valencia. De modo que ustedes ven ahí 7 electrones y 7 electrones para cada uno de los átomos. Pero si ustedes lo forman el enlace, van a notar que comparten los electrones de modo que en torno a cada átomo hay 8 electrones. ¿Lo ven, cierto? Ya. Entonces, en torno al flúor, ¿cierto? Pasando las flechas, ¿cierto? En torno al flúor, a uno del flúor hay 8 electrones y en torno al otro hay 8 electrones. Y entre medio, eso que dice ahí el enlace es el enlace. ¿Ya? Pero eso, evidentemente, que en la naturaleza hay excepciones, y una de esas excepciones es el hidrógeno. El hidrógeno no tiene 8 electrones. El hidrógeno tiene solo un electrón en su estado elemental. Entonces, el hidrógeno va a compartir su único electrón con otro átomo de hidrógeno, de modo que va a quedar con 2 electrones. ¿Ya? Y va a formar un enlace covalente. ¿Están de acuerdo ahí? Ahora, cuando el hidrógeno se encuentra con, por ejemplo, un halógeno, a quien le falta uno para completar, un electrón para completar su digamos, entorno de electrones de valencia para formar el octeto. Va a formar un enlace abstrayendo al hidrógeno y formando un enlace con él, de modo que quedan con 8 electrones el cloro, con 8 electrones el cloro, y el hidrógeno queda con 2, ¿cierto? Y así se satisface la regla de los 8 electrones que le estaba mencionando. Pregunta. En los enlaces iónicos, las especies que formaban el enlace quedaban con carga. Aquí, ¿por qué no quedan con carga? ¿Por qué? Aquí la compañera da la respuesta. Dice que ninguno de los dos pierde y que comparten los electrones. Por tanto, eso no implica que haya una carga que se forme, ¿cierto? De modo que quedarían neutros. ¿Ya? Entonces no se representaría con una carga, a menos que hubiese cierta sutileza que estábamos a ver en breve momento. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de enlace covalente, podemos ver que
no todos los elementos que van a formar, por ejemplo, enlaces con el hidrógeno, tienen 7 electrones como en el caso del cloro o del flúor, sino que pueden tener más electrones disponibles para formar enlaces. Y ahí es donde empezamos a mirar las estructuras de las moléculas sencillas. Moléculas sencillas como el agua, como el amoníaco o como el metano. Notar que el oxígeno es del grupo 6, ¿cierto? Bueno, se me olvida cómo se llama. Y tiene por tanto 6 electrones en su capa de valencia. Y que para completar los 8 electrones va a necesitar 2 hidrógenos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada hidrógeno le va a aportar con un electrón. De modo de que va a formar esa estructura, la estructura del agua, donde tenemos el hidrógeno que aporta 1, ¿cierto? El otro hidrógeno que aporta 1 también, y forma los 8 electrones de la capa de valencia. Y eso satisface la regla del octeto. Okay. En el caso del nitrógeno, es del grupo 5A, ¿cierto? Tenemos que puede formar enlace con 3 hidrógenos para formar esa especie, donde hay, bueno, un detalle en la anterior, que lo refuerzo acá. En la anterior forma 2 enlaces, ¿cierto? 2 enlaces covalentes y quedan 2 pares de electrones que no están enlazados, 2 pares de electrones no enlazados. Eso también se puede reconocer y eso va a darle una característica química al agua. Recordar cuando le hablaba de la interacción dipolo-dipolo y decía, bueno, aquí hay un par de electrones que van a interactuar por el enlace de hidrógeno, ¿cierto? O puente de hidrógeno con este hidrógeno, ¿cierto? Ya. Y lo mismo pasa para el caso del amoníaco. En el caso del amoníaco queda solo con un par de electrones no enlazados, mientras que forma 3 enlaces covalentes. ¿Ya? Y en el caso del carbono, tienes solo 4 electrones en su orbitales de valencia y por tanto va a formar enlaces con 4 hidrógenos y de modo de que no va a quedar con ningún par de electrones no formando enlaces, todos van a formar enlaces. ¿Ya? Y se va a cumplir la regla del octeto, ¿cierto? De que tienen 8 electrones y en el caso del hidrógeno que tienen 2 electrones en su entorno. ¿Cierto? Hay excepciones que no las vamos a ver, o así como que las vamos a mencionar, pero como que esté expandido, cosas así, pero es como que se menciona por cultura general, la cultura del tiempo, ¿verdad? Ya. Hasta ese punto, ¿tienen alguna duda? Es bastante sencillo, ¿cierto? El enlace iónico. El enlace iónico, nota que aquí forma un octeto, ¿cierto? En el enlace iónico, nota que acá uno pierde, por ejemplo el sodio pierde y el otro gana. Entonces quedan como iones. Entonces uno va, cuando se forma el enlace, uno va a quedar con carga positiva como el sodio y el cloro va a quedar con carga negativa, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ese es el enlace iónico, en que entrega uno y el otro queda con carga. Y, bueno, con carga positiva y carga negativa, ahí lo puede reconocer. Y en general las sales son cloruro de sodio, cloruro de bario, todas las sales inorgánicas tienden a ser iones. ¿Ya? Nada. Ya. Entonces, si nosotros empezamos a mirar estas moléculas, nosotros podemos hacer una diferenciación respecto, ayudándonos en la pregunta de la compañera. El agua es muy distinta a una sal como el cloruro de sodio, o el amoníaco, si también el amoníaco es muy distinto del agua.
no sé si alguien ha trabajado con amoníaco alguna vez o ha estado en contacto, por ejemplo, en las tinturas. Algunas tinturas o algunos productos cosméticos contienen a veces trazas de amoníaco y es muy intenso el olor. O también en la industria agrícola también a veces usan amoníaco para alguna actividad. Tiene un olor muy característico intenso, ¿ya? Y en el caso del metano, que es un gas que no tiene olor, ¿cierto? Pero que es inflamable. O sea, y también es diferente a la amoníaco, ¿ya? Y aparte, por ejemplo, en el caso del amoníaco que es suelto en agua, cambia el pH del agua, mientras que el metano no cambia porque no es miscible con el agua. Entonces notar que el enlace covalente le va a ir entregando particularidades, ciertas características que debemos saber reconocer. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Sí, arreglo. Ya. Ahora bien, la pregunta en el caso de cómo puedo yo reconocer los enlaces o sus características. Y esto tiende a ser un poco relevante como para empezar a reconocer cómo se van a ir interaccionando las moléculas y va a ser importante cuando hagan esta evaluación si es una reacción de tipo SN1, SN2, que lo vamos a ver más adelante. Recordar que existe un concepto periódico que es la electronegatividad, ¿cierto? Que era la capacidad de cómo atraía los electrones, ¿cierto? Cuál polarizaba más el enlace. Es decir, por ejemplo, el cloro, como tiene una electronegatividad mayor, va a tender a ser más negativo. Notar que esto no es una carga, sino que es una densidad de carga parcial, leve. No es que sea, por ejemplo, en el caso de los iónicos, que es más 1, menos 1, no. Acá, parcial, ¿cierto? Por eso tiene la letra griega delta. La letra griega delta significa diferencial, significa como una parte pequeña. ¿Ya? Por eso está puesto ahí la delta. Entonces, mientras que en el caso del cloro, por ejemplo, como es más electronegativo, si lo miran ahí en la tabla, tiene electronegatividad de 3. Es más electronegativo que el hidrógeno. El hidrógeno, si lo miran en la tabla, tiene electronegatividad de 2.1. ¿Para dónde va a estar la densidad de carga? ¿Para dónde van a estar los electrones, por decirlo de algún modo? Sobre el cloro. ¿Por qué? Porque su electronegatividad es mayor. ¿Ya? Entonces, eso va a generar una polarización. Uno va a quedar más o menos positivo, el otro va a quedar más o menos negativo. Y lo mismo pasa en el caso del oxígeno, con el agua, ¿cierto? Cuando se forma el agua, tenemos que el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5 y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1. Entonces va a atraer el oxígeno a esos electrones. Y por eso va quedando una carga parcial electropositiva a los hidrógenos y el oxígeno una carga parcial electronegativa. ¿Por qué? Porque por su electronegatividad va a atraer a los electrones y va a estar sobre el oxígeno. ¿Eso les queda claro? ¿Lo ven o no? ¿Le hace sentido? Ya, para reforzarlo, el rojo va a ser el oxígeno, ¿cierto? Ya, tenemos el oxígeno. Y tenemos el hidrógeno. El hidrógeno tiene una carga de 2.1. 2.1. El oxígeno tiene una carga de 3.5, ¿cierto? 3.5. No una carga, una electronegatividad, ¿cierto? Entonces, entre esto y esto, ¿cuál es mayor? El de arriba, ¿cierto? Entonces,
el enlace, el enlace que se forma entre ambos va a estar polarizado, va a estar hacia allá. ¿Han visto ese símbolo? Así, va a estar polarizado, es decir, que va a estar siendo atraído hacia allá. Y por eso decimos que acá va a quedar con un delta positivo. Y acá con un delta negativo. Piensen en un imán, piensen en un magneto, ¿cierto? Un magneto tiene un polo positivo y un polo negativo. Del mismo modo, en las moléculas vamos a tener que el enlace va a estar polarizado, ¿cierto? Y eso pasa también para el otro hidrógeno, porque pensemos que esta es una molécula. Esta molécula también tiene 2.1 de electronegatividad. También lo puede atraer así. Entonces, el enlace va a estar hacia allá. ¿Ya? Y también aquí este hidrógeno va a quedar con una carga positiva. O sea, no con una carga parcial positiva, con un delta positivo. ¿Ya? Y eso va a generar que pueda formar los enlaces de hidrógeno, ¿cierto? O puentes de hidrógeno, para que no lo confundan, que pueda formar una interacción, ¿cierto? Con otro oxígeno que está por acá, ¿cierto? Y que está unido a otro hidrógeno, ¿cierto? Y así se forman lo que son las interacciones intermoleculares. Yo recuerdo que ustedes vieron interacciones de fuerza intermolecular. Dígame. ¿El valor de electronegatividad se sacaba o estaba en la tabla? No, está. Sí, está en la tabla periódica. ¿No? Lo que se calcula es el momento dipolar, pero eso no lo pedimos. ¿Dudas? ¿Qué significa que la flecha esté solamente cero? Que los electrones van hacia allá, ¿ya? Que recordar que los electrones los representamos, o sea, aquí nosotros vemos que en cualquier enlace, ¿cierto? Nosotros representamos así representamos como una línea, pero la realidad, si nosotros nos movemos a un nivel nanoscópico, a ver cómo están los enlaces, el enlace va a estar, la densidad electrónica va a estar hacia acá, va a estar cubriendo esto, ¿ya? Y lo mismo acá, va a estar hacia acá, cubriendo eso. Y el átomo de oxígeno, perdón, el átomo de hidrógeno va a estar parcialmente no cubierto. Entonces, por eso va a tener una carga positiva, mientras que esto va a estar más cubierto de electrones, por eso va a tener una carga negativa. Y a eso nos referimos cuando ponemos la flecha así, que los electrones van a ese grupo. ¿Ya? Entonces, de ese modo, se puede ir reconociendo la naturaleza de las posibles interacciones. Esto también tiene una importancia vital, porque si ustedes piensan en las bases piridínicas, en las bases guanidínicas, si piensan en genética, se forman por enlaces de hidrógeno, ¿cierto? Se forman por 3 o 2, ¿cierto? Y van intercambiándose así. Y la posibilidad de que se formen esos enlaces es producto de esa polarización que hay. ¿Ya? Ok, continuemos. Ya. Recordar, entonces, si ustedes tienen los valores de electronegatividad, ustedes pueden hacer una diferenciación. Recordar que hablamos en algún momento de los enlaces covalentes, enlace covalente polar y enlace iónico. ¿Cierto? ¿Cómo nosotros podemos diferenciar un enlace
ya ahora no con símbolos, sino con una representación de cómo estarían los átomos. Ahí arriba ustedes tienen eso que parece ¿cómo se llama? Un maní. Este un maní sería la representación de un enlace covalente. ¿Por qué? Porque los electrones no son puntos. Los electrones son una partícula que tiene un comportamiento dual, de onda y de partículas. Entonces, se distribuye en una probabilidad de encontrarlo, en una capa. ¿Ya? Entonces, y tomaría esa forma un enlace, una molécula diatómica que tiene enlace covalente. Los electrones van a estar distribuidos en el entorno de ambos átomos, ¿cierto? Por eso tiene esa forma. Cuando nosotros vemos un enlace covalente polar, que sería lo que estábamos hablando acá, por ejemplo esto, nosotros vamos a tener una diferencia de electronegatividad entre 0.4 y 1.7. Todos aquellos enlaces que ustedes tomen aquí, por ejemplo, este menos este, ¿cuánto da? 1.4. Si ustedes miran ahí, ¿dónde estaría? ¿En el enlace covalente o en el enlace iónico? No, estaría en el covalente polar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es 1.4 y si miran ahí en esa escala, estaría acá. Entonces, la forma de la molécula o la forma del enlace sería como ese, no sé, como cabeza de pollito, cabeza de un pollo. Que hay una parte que está más cubierta, cubierta de electrones y otra que está más desnuda, ¿ya? Y por eso yo digo de que tiene una carga parcial positiva, una carga parcial negativa, porque va a estar más cubierto o menos cubierto por los electrones que no son partículas. Los electrones son partículas y ondas. Entonces vamos a tener una densidad de probabilidad de encontrarlo en esa nube, ¿cierto? Y esa nube va a estar distribuida sobre el átomo que es más electronegativo. Del mismo modo, cuando nosotros nos encontramos con un átomo que es lo suficientemente electronegativo como para que la diferencia de electronegatividad que hay en el enlace es superior a 1.7, vamos a tener lo que es el enlace iónico. Y ahí estaría la explicación de por qué el enlace iónico es así. Porque el que es más electronegativo se queda con el electrón, lo deja desnudo al otro. Y por eso se ve con una carga positiva y el otro con una carga negativa. Se quedó con el electrón. ¿Ya? Entonces, esta escala creo que es la escala de Pauli de electronegatividad. Hay otra de otro científico, pero esta es la que se usa en general. Entonces, tienes que reconocer cuando hay una diferencia de electronegatividad menor a 0.4 es polar. Cuando es mayor, apolar, covalente apolar o no polar. ¿Ya? Cuando es 0.4 o 1.7 es covalente polar. Y cuando es superior a esa diferencia de electronegatividad a 1.7 va a ser iónico. ¿Ya? ¿Preguntas? Sí. En la diapositiva anterior, ¿qué significa el triángulo que había? Abajo, eso se llama delta. ¿Ya? El delta es una letra griega que significa qué cosa cuando decimos delta. Delta, por ejemplo, eso va a ser la diferencia de una cosa respecto de la otra, ¿cierto? Por ejemplo, la EN de 1 menos, a este le da al revés, de 2 menos EN de 1. Es una diferencia. Entonces esto quiere decir, por ejemplo, si tiene el oxígeno, la N de oxígeno menos la EN de hidrógeno. A eso se refiere. ¿Ya?
De nada. Sí, por favor. ¿Qué no entendí? ¿Cómo se diferencia cuál? Ya, hay un... ya. Primero tenemos que pensar que lo que nosotros representamos en el pizarrón, o lo que yo represento en el pizarrón, representa un núcleo, ¿cierto? O un átomo. Y otro, cuando hablamos de un enlace. Y en su capa más externa tiene electrones que puede compartir, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos esos electrones que están en su entorno, no son partículas. Esos electrones tenemos una probabilidad de encontrarlo ahí. Entonces nosotros vamos a tener que el electrón está distribuido en lo que es como una nube, ¿ya? Entonces por eso lo representan como esfera, a veces como esferas. Pero esa esfera es porque hay una densidad de probabilidad de encontrarlo ahí. Es como si moviéramos no sé si, bueno, sí, seguro que lo han visto, cuando ven a Flash se mueve tan rápido que se ve difuso. Del mismo modo sería el electrón. Entonces si ponemos a Flash a correr en torno a esto, se va a ver difuso porque va a formar una capa. Nosotros detenemos el momento, ¿cierto? Detenemos el momento para quedar en un punto determinado. ¿Ya? Pero cuando sacamos la instantánea, no podemos determinar la velocidad, ¿cierto? Entonces no podríamos determinar la energía. Entonces en general se habla de densidad electrónica. Del mismo modo, este otro, vamos a tenerlo separadamente, va a tener una densidad electrónica. Pero ahora, cuando formaron el enlace, ¿cierto? Cuando formaron un enlace esto, nosotros vamos a tener que se aproximaron y que esos dos electrones se mueven tan rápido en su entorno que se van a distribuir homogéneamente, ¿ya? Y nosotros no vamos a poder predecir dónde están. Le sacó la instantánea, seguro que lo encontramos uno por allá y otro por acá, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en un enlace covalente apolar o no polar, donde la electronegatividad es igual o menor a 0.4, ¿cierto? 0 o está entre 0 y 0.4, vamos a tener que la distribución, la probabilidad de encontrar a esos dos electrones va a ser similar en cualquiera de los dos. Entonces la forma va a ser homogénea, va a ser una forma más bien definida. Ahora, cuando nosotros tenemos que la electronegatividad es mayor que 0.4. Nosotros, entonces, vamos a decir que uno de esos atrae más. Ese está rojo y el negro es el otro. Entonces acá, pensemos que el rojo es el que atrae más. Como atrae más, la probabilidad de encontrar al electrón, a los dos electrones, va a ser acá. Entonces vamos a tener la probabilidad de que eso esté distribuido en esta zona y por tanto acá va a disminuir. Entonces acá los electrones se van a mover con mayor, digamos, se van a distribuir más en esta zona. Por eso decimos que es covalente polar. Eso va a tener una implicancia. Al que se mueve el electrón menos por acá, se ven los protones de acá, del núcleo. Y los protones del núcleo tienen carga. ¿Cuál es esa carga? Es una carga positiva, ¿cierto? Es una carga positiva. Mientras que los electrones, el par de los electrones que se están moviendo acá también tienen carga. Y esa carga va a ser negativa. Entonces eso va a formar lo que yo les decía, piénsenlo como un imán. A las otras moléculas que están en su entorno, este va a atraer a la parte positiva de la otra. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Tomemos un
receso de unos 10 minutos y seguimos. ¿Ya? Nosotros de una manera práctica tenemos que entender lo que es la representación de la estructura y en principio como una estructura de Lego. Y después vamos a ir avanzando a otras representaciones de tipo de estructura, porque al final se supone que tienen que aprender a escribir los CH2, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de representación de estructura de Lewis, ¿ya? Van a tener que hacer distintas consideraciones. La estructura de Lewis permite conocer la carga y el número de enlaces que se pueden formar en una molécula, ¿ya? Para esto se debe, ¿qué cosa? Considerar el número de electrones de valencia, ¿cierto? Nosotros hablábamos de electrones de valencia, que el hidrógeno tenía 1, que el cloro tenía 7, que el carbono tenía 4, ¿cierto? O sea, tenemos que conocer los números de electrones de valencia. Luego, se debe verificar que cada átomo esté rodeado de 2 electrones, en el caso de los hidrógenos, y 8 electrones en el caso del carbono, del nitrógeno, del oxígeno y de los halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? Son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, ¿cierto? Ya, entonces tienen que considerar entonces que cada hidrógeno tenga 2 electrones y que cada carbono, nitrógeno, oxígeno o halógeno tengan 8 electrones. El enlace se debe formar entre los pares de electrones no compartidos entre átomos. ¿Ya? Perdón, entre átomos, entre los pares de electrones compartidos entre átomos. Entonces, de nuevo, el enlace se debe formar entre los pares de electrones compartidos entre átomos. ¿Ya? Los pares no compartidos van a ser aquellos que corresponden a pares no ligantes o no enlazantes. Lo habíamos mencionado. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el par aislado, el par no enlazante. Del oxígeno tiene 2. Unos pares ahí, 2 pares abajo. ¿Ya? Eso sería. Y los otros, los que están formando enlaces, van a ser los pares compartidos, que están entre el oxígeno y los hidrógenos. ¿Cierto? Esos serían los enlaces. ¿Ya? Y después se debe determinar la carga formal de los átomos involucrados, la que corresponde a la diferencia que existe entre el número de electrones de valencia que tienen un átomo cuando no tiene enlace con ningún otro átomo y el número de electrones que tiene cuando está enlazado. ¿Ya? Entonces, abajo creo que va a salir la foto. Ahí está. ¿Quieren hablar eso o lo están explicando? Porque vamos a poner la fórmula. Sí, lo voy a decir. Pensé subirlo, pero no lo subí. Lo siento, siempre me pasa. No, siempre, a ver. Ya. Entonces, cuando determina lo que es la carga formal, va a ser el número de electrones de valencia, es decir, por ejemplo, el oxígeno que tiene 6, ¿cierto? Y los electrones menos los electrones no compartidos, no enlazantes, más un medio del número de electrones enlazantes o compartidos. ¿Ya? Entonces, notar que eso está en paréntesis. ¿Okay? Notar que además que el número de electrones que están compartidos, ¿cierto? Está dividido por un medio, ¿cierto? O multiplicado por un medio. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vamos a tener el flúor, ¿cierto? El flúor ahí tiene 7 electrones, más 7 electrones. Notar que eso va a formar eso. ¿Por qué? Porque van a compartir esos 2 electrones, ¿cierto? Que no están como pares. De modo que va a tener ahí 7, luego 7, y ahí tiene 8, y ahí tiene 8 electrones. ¿Ya? Vale, así de sencillo. Los que están compartidos van a ser los enlaces. Entonces, eso sería la estructura.
estructura de Lewis el flúor, ¿ya? Flúor diatómico. Luego, tenemos que se puede representar como una varita, ¿cierto? Una vara, una línea, para representar el enlace. Entonces el enlace vale por 2, ¿cierto? Vale por 2 electrones. Entonces, ahí van a tener los pares libres, lo que corresponde a pares libres, ¿cierto? Y lo que correspondería a enlace covalente. ¿Ya? Ya. ¿Cuál sería la carga formal de esto? ¿La podemos sacar o no? De uno de esos flujos, ¿cuál sería la carga formal? Carga formal. Ya, del flujo. De uno de los flujos. Ahí como usted decía, son 7, ¿cierto? Porque son 7 electrones que están en el electrón de valencia. Tiene 7 electrones de valencia. Menos. ¿Cuántos tiene? Electrones no compartidos no enlazables. ¿Cuántos tiene? 6. Y eso tiene un más, un medio. ¿De qué? ¿De 1 o de 2? De 2, ¿cierto? Porque son números de electrones enlazantes o compartidos, son 2 que están allá. ¿Cierto? Entonces se va a poner, ¿cierto? Que a 1 la carga formal va a ser igual a 0. Así de sencillo. ¿Ya? Porque hay uno que se meterá ahí. Sí, por eso, porque está compartido, porque, claro, tiene 7, ¿cierto? Y debería haber tenido 7, pero hay uno que recibe del otro flúor. ¿Cómo? ¿Qué me pregunta? ¿No? A ver, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de uno, le puede sacar al otro, también te va a hacer lo mismo, ¿cierto? Sí, en general deben focalizarse a un, o sea, por ejemplo, el agua, ¿cierto? El agua, ¿cómo sería su estructura? La teníamos allá, ¿cierto? Acá tenemos esto. Tenemos esto y tenemos esto, ¿cierto? Está formando los remates. ¿Cuál sería la carga formal? El oxígeno, ¿cuántos tiene? El oxígeno acá. El oxígeno tiene 6, ¿cierto? Menos, ¿qué cosa? Paréntesis. 4, ¿cierto? 4, ¿por qué? Porque son pares, perdón, son los electrones que no están formando enlace. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? ¿Lo ven o no? 4. Más un medio. ¿De cuánto? 1, 2, 3, 4. De 4, ¿cierto? Y esto da 2, ¿cierto? 4 y 2 son 0. Su carga formal tiene 0. ¿Ya? Los iones poliatómicos van a tener una carga formal diferente igualmente. Por ejemplo, los oxígenos que están en un ion poliatómico. Por ejemplo, en el sulfato o en el nitrato, por favor. ¿Ah? ¿Esto? Ah, no, que la 2. ¿Cuánto dividió 2? No, lo dio una
Ya. Entonces, así se calcula la carga formal. En general, puede ser útil para determinar dónde están los electrones. ¿Ya? Ahora bien, cuando aquí ya empezamos a hablar del carbono concretamente. Y nos metemos en ese campo. Una vez que hablamos de carga formal, teoría de Lewis, hablamos además de densidad electrónica, ¿cierto? Cuando tenía mayor densidad electrónica, cuando tiene menos densidad electrónica. Nosotros podemos representar con estos gráficos, con esa gráfica de arriba, lo que se hace es describir la densidad electrónica. Es un gráfico de color. Entonces, en la zona azul, es la zona pobre de electrones. La zona roja va a ser la zona rica de electrones, como lo habíamos comenzado antes. En el caso del ion hidronio, recordar que el ion hidronio es ácido, ¿cierto? Tiene varios hidrógenos en su entorno y estos van a producir que no sea rico en electrones, va a ser deficiente en electrones, por eso está preferentemente azul. Mientras que en el caso del hidroxilo, tenemos que está preferentemente rojo, porque es básico, porque además tiene una densidad mayor, ¿cierto? Tiene una carga negativa. Entonces vamos a tener ahí positivo, negativo, ¿cierto? Representado por el rojo. Ok, entendiendo eso, nosotros vamos a visualizar acá abajo que cuando, por ejemplo, tenemos el metano en su entorno va a tener una carga formal de 0, ¿cierto? Pero cuando tenemos un catión de este metano, un catión que sería un catión metil, tendría una carga positiva, ¿cierto? Una carga formal más 1, el carbono. ¿Por qué? Puedes sacarlo, ¿cierto? 4 tendría 4 menos 3, ¿cierto? Le quedaría más 1. O pueden también, además, tener un anión, es decir, donde tiene una carga formal menos 1, que sería el anión metil. ¿Ya? En este acá es preferentemente deficiente en electrones. ¿Han escuchado de las bases de Lewis? ¿Y de los ácidos de Lewis? No han escuchado ni de las bases ni de una base. Pero se recuerdan que era un ácido y una base. ¿Qué era? Ahí definiste lo que es base y ácido de Lewis, ¿cierto? El ácido, recordar que primero estaba Arrhenius, y Arrhenius decía que, bueno, uno sería hidrógeno o protones al medio y el otro sería hidroxilo. Luego estaba los hidróxidos, que uno decía que uno daba protones y el otro recibía, ¿cierto? Los hidrógenos, los iones hidrógenos. En el caso de Lewis, él va a decir, como bien dice la compañera, que la base es la que va a ceder electrones, mientras que el ácido va a ser el que captura electrones. Entonces, de esta especie, de estas dos, ¿cuál sería la base y cuál sería el ácido de Lewis? Para dejarlo, ¿cuál sería el ácido de Lewis? El que cede es base. ¿Cuál sería? ¿Cuál estaría disponible para dar? ¿El catión es base? No, el catión es ácido. ¿Por qué? Porque está positivo. Va a preferir que lleguen los electrones. Y en este caso, ese par de electrones puede ser cedido. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre ácido y base de Lewis. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí estamos de manera introductoria. Luego, otra especie que pueden existir en el carbono y vistas desde la consideración de Lewis son los radicales. ¿Ya?
Los radicales se caracterizan por ser especies que tienen pares de, no tienen, tienen electrones impares, son altamente reactivos. Por ejemplo, ahí tienen un solo electrón y eso puede reaccionar con, por ejemplo, los tejidos orgánicos, van a reaccionar degradando los tejidos orgánicos. Entonces, esta especie se caracteriza por tener un electrón no apareado, no formando pares, que es altamente reactivo, y que eventualmente, cuando se encuentra con otro igual, va a formar un enlace, se van a combinar para formar lo que es el etano. ¿Ya? Y ahí ustedes ven que tienen, de acuerdo a la estructura de Lewis, van a tener 8 electrones en su entorno, cada carbono y cada hidrógeno tienen 2 electrones. ¿Ya? Entonces, la estructura de Lewis de todas estas especies, que yo se las estoy mostrando, y ustedes realmente no me engañan porque las estoy mostrando, tienen que ver primero de la representación de las distintas moléculas que pueden intervenir en una reacción orgánica. ¿Ya? Vamos a tener que eventualmente se forme un carbocatión o eventualmente se forme un carbanión. ¿Ya? Entonces tienen que saber reconocerlo. Este tiene una carga formal de ¿cuánto? Más 1. Este tiene una carga formal de menos 1. ¿Ya? Y eso va a conferir ciertas características químicas. Este es un ácido de Lewis, el carbocatión. El carbanión es una base de Lewis. ¿Ya? Y todavía no les voy a hablar de neutrones. Ya. Entonces, pueden hacer ese juego después de cortando el electrón y todo eso. ¿Hasta aquí vamos bien o no? Ya. Seguimos. Sí. La geometría es un ácido. Sí. Ácido de Lewis. No, recibe. No recibe. Piensen en los metales alcalinos. Si se les viene le complica eso, piensen en el litio o piensen en el sodio, que son metales alcalinos. Serían bases de Lewis, porque dan electrones y después quedan con carga positiva. Ahí está, por ejemplo. Ya, continuamos. Ok. Tenemos que transitar desde la estructura de Lewis a lo que es la estructura de Church, que sería la de abajo, ¿ya? Que es más sencilla. ¿Qué pasa? Si nosotros empezamos a mirar las moléculas cada vez más complejas, abajo tenemos, por ejemplo, un aro-alcano, el bromometano. Ese de ahí es bromometano, que es carbono, que tiene 3 hidrógenos y un bromometano. Al lado tenemos un metanol, ¿ya? O alcohol metílico. Noten que cambiamos el grupo bromo por un grupo OH, un grupo hidroxilo, ¿cierto? Después reemplazamos este grupo, el grupo hidrógeno del hidroxilo, ¿cierto? Lo reemplazamos por otro metano, otro metil, ¿ya? Y queda así. Eso es un éter, ¿ya? Vayan anotando. Aro-alcano, alcohol, éter. ¿Ya? Luego tenemos ahí una amina. Notar que vamos reemplazando. Yo creo que arriba tiene un problema esta amina, que tiene un nitrógeno, debería ser hidrógeno esa. Notar ahí, porque debería tener más electrones por la estructura puntual. Si fuera otro o una ácida, un grupo ácida que sería el grupo nitrógeno-nitrógeno, notar que estoy en el cuadro hablando, ¿cierto? Debería tener más electrones en nitrógeno, eso es un hidrógeno. Y luego tenemos ahí una amina primaria, bueno, después les voy a enseñar a ver cuáles son las aminas primarias y secundarias.
o reemplazando el grupo, ¿cierto? Para dejarlo como un compuesto de dimetilamina, que sería este último. ¿Qué es lo que le quiero decir? Si ustedes empiezan a mirar y recordar lo que le decíamos al inicio, que los compuestos orgánicos son muchos, ¿cierto? Y están presentes en la naturaleza de múltiples maneras. Entonces, si nosotros nos ponemos a hacer estructuras puntuales, nos volvemos locos, contando puntos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se representan los enlaces? Como líneas, ¿vale? Y los pares de electrones a veces los ponemos. En general los ponemos para, por ejemplo, en este caso se dejaron para el bromo o se dejaron para el grupo, para el átomo de oxígeno. En ambos casos, nitrógeno. Entonces se representan ahí porque ahí pueden jugar un rol como reactividad química. Pueden participar de algo, ¿cierto? Pueden formar un enlace, un puente de hidrógeno, o pueden actuar como una base de Lewis, ¿cierto? Entonces, el resto lo vamos a representar como líneas, ¿ya? Entonces, aquí abajo nuevamente, se lo repito, ahí tenemos un halo alcano, o bromuro alquilo, ¿cierto? Haluro alquilo, también se puede decir ahí, así, un alcohol, un éter, una amina, ¿ya? Y la otra también es una amina. La primera es una amina primaria y la otra es una amina secundaria, ¿ya? Entonces, la primaria está acá. Esta es primaria. ¿Por qué? Porque se reemplazó un hidrógeno. Porque recuerdan al amoníaco, el amoníaco es NH3. Le sacamos un hidrógeno, le ponemos ese metano o ese metil, va a ser primario. Ahora, le sacamos a esa misma y le ponemos otro grupo metil, va a ser secundario, ¿ya? Por si acaso. Después lo miramos con mayor detalle. Me interesa que vayan asociando la estructura, ¿ya? Un aspecto importante para que no se olviden y que lo vayan anotando es cuántos enlaces forman. ¿Notan que el carbono cuántos enlaces forma en todos esos casos? 4, ¿cierto? Vale. En general, el carbono tiene que formar 4 enlaces. ¿Ya? 4 enlaces. ¿Por qué? Porque su valencia es 4. No puede haber un carbono de 5 enlaces. Es frecuente que ponga carbono de 5 enlaces, pero no, eso está mal. El oxígeno, en general, lo vamos a encontrar con 2 enlaces. Los halógenos con 1. Y el nitrógeno con 3, eventualmente, o cuando transforma en ¿ya? Para que lo vayan asumiendo. Ok, acá está lo que yo les decía, la estructura de Richter, ¿ya? Y por otro lado, una estructura condensada. Entonces, cuando yo les pregunte, por ejemplo, desde el etano, o desde el etanol, y le diga, dibuje el etanol en estructura puntual de Lewis, en estructura de Gibbs y en estructura condensada. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que, primero, dibujarlo con puntito. Segundo, dibujarlo así con líneas. Y en el caso de la estructura de Gibbs, no está poniendo los pares de electrones porque se asume, que se sabe que eso ya tienen esos pares de electrones, ¿ya? Entonces así se pone de una manera más, más limpia para la vista, no hay tantos puntos. Mientras que en la estructura condensada ponen la fórmula, por ejemplo hay como CH3BR o en el CH3OH, ¿cierto? Donde se observa el grupo funcional, se deja como evidente el grupo funcional, que sería en el caso del alcohol que tenemos ahí, sería el grupo OH, o en el caso del éter del oxígeno, ¿cierto? Entonces uno ya puede empezar a reconocerlo. Entonces, lo que estábamos hablando delante,
Cuando nosotros hablamos delante de la densidad electrónica, hablamos de cuál era más rico, más deficiente en electrones, ¿cierto? Lo mencionábamos con un foco de poder identificar también en la estructura después de vínculo o condensado dónde van a estar los electrones. Notar que los electrones van a estar aquí, en este caso en el etanol, en el metanol o en el éter, van a estar preferentemente en el oxígeno, ¿cierto? Porque tienen dos pares de electrones que no están enlazados, ¿ya? Y aparte hay más electronegativos. Entonces, que puedan desarrollar esa visión intuitiva de poder reconocer dónde van a estar, dónde va a ocurrir la reacción. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Continuamos. Ya. Ahora, tienen que ver esto, que quizás no lo... Ya, yo sé que no lo entienden tan rápido, pero yo sé lo que se lo cuento. No sé si les cuento sencillo. Cuando hablamos del carbono y de los compuestos que forman, nosotros en general deberíamos reconocer que se van a formar primero. Van a estar a distancias definidas. El primer gráfico que dice la aproximación, por qué los electrones, perdón, por qué los átomos están a ciertas distancias y tienen ciertas distancias preferentes de encontrarlo y que se mide y diga, bueno, el átomo de hidrógeno tiene una distancia de 0.74 Armstrong, se debe a que tiene una distancia de energía estable o un pozo de potencial en el que va a preferir estar a esa distancia. Si nosotros empezamos a separarlo, por ejemplo, la energía atractiva van a ejercer un rol y van a tratar de juntarlo hasta que eventualmente les apliquemos la suficiente energía para poder separarlo entre dos moléculas. Entonces, en general, los enlaces covalentes van a estar preferentemente a cierta distancia definida y eso le va a conferir estabilidad a la molécula. ¿Ya? Eso va a conferir estabilidad a los átomos que están en la molécula. Entonces, en ese sentido, lo que yo les quiero decir es que la configuración de los enlaces va a tender a formarse en ciertas distancias y en ciertas geometrías para darle estabilidad a la molécula. ¿Ya? Ahora vamos al carbono. Nosotros cuando hablábamos de los números cuánticos, hablábamos de los números, el número principal y del orbital S, y aquí nosotros encontramos que hay orbitales S y P en el caso del carbono, ¿cierto? Y ocurre que cuando es en el enlace 2S, uno va a tener forma de esfera, ¿ya? Y en el caso de los enlaces P van a tener forma de lobo, así. Uno va a estar en un eje, en el eje de Y, otro en el eje de X, en el eje de Y y en el eje de Z. ¿Ya? Van a estar distribuidos tridimensionalmente en los tres ejes. Ahora bien, ¿qué pasa? En el caso del carbono, las energías que hay entre esos enlaces son sutiles, son discretas, son energías discretas. Entonces, y esos enlaces no son rígidos, no se pueden ver como si fuera una estructura rígida, sino que son plásticos, pueden modificar su forma para buscar una estabilidad mayor. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de hibridación, que es el concepto que trato de introducir, cuando hablamos de hibridación queremos decir de que hay enlaces de cierta naturaleza, S y P, que se van a combinar
para dar una estructura más estable, ¿ya? Y nosotros vamos a mirar si existen estructuras en los compuestos orgánicos de hibridación sp3. ¿Qué quiere decir esto? Que combina un orbital S y 3p, ¿ya? sp3 son 1s y 3p, porque cuando nosotros hacíamos la configuración electrónica del carbono, si la hacen, van a ver que quedan dos electrones, ¿cierto? Dos electrones como desapareados y los otros formando pares en el S. ¿Cierto? Se puede construir la configuración y van a notar eso. Pero nosotros notamos que forma 4 enlaces. ¿Y por qué eso es posible? Porque en el caso del carbono, las distancias energéticas son lo suficientemente próximas para que esos orbitales se combinen y formen 4 orbitales de la misma energía. Entonces, eso es la hibridación. Y por eso vamos a tener orbitales que aquí abajo están con la misma energía como sp3. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? ¿Qué consecuencia tiene? Que cuando se forma la estructura va a tener una forma tetraédrica. ¿Ya? Y bueno, esa forma no se la tienen que aprender, pero son de esas formas lobulares. ¿Qué quiero decir cuando tienen una forma tetraédrica? A ver si me alcanza lo que dice. Yo quiero decir esto, que la estructura debería ser así, y bueno, ese otro debería estar por acá. Van a estar orientados en el espacio, en el eje, y otro formando ese ángulo de 190, perdón, de 109.5. De modo de que los electrones que están en los enlaces se alejen lo más posible por la teoría de repulsión de pares electrónicos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué compuestos presentan una configuración electrónica del tipo sp3? Ustedes lo pueden saber, ¿cierto? Más allá de lo que yo les pueda explicar. Los compuestos que tienen configuraciones sp3 son las polimefinas. La orefina. Cuando hablo de orefina hablo del octano, del heptano, de la benzina que le echamos a los autos. Los alcanos. Los alcanos, que son, por ejemplo, esos que tenemos acá, CH3, CH2, CH3. Por ejemplo, eso es propano. Eso va a tener una configuración de tipo sp3. ¿Ya? Ahora, pero no es la única configuración. Está la hibridación sp3, luego está lo que es la hibridación sp2. La hibridación sp2 va a combinar solo dos orbitales P y un orbital S. ¿Ya? De modo que se van a configurar de modo de tener 3 orbitales sp2 y un P puro. Entonces no todos van a tener la misma energía. Van a tener 3 que tienen una energía más baja que el P. ¿Ya? Y eso va a implicar qué cosa? Que van a tener una estructura de la siguiente manera. Los enlaces van a tener, los que se hibridan, van a estar en una estructura plana, en 120, de este modo, ¿cierto? Y otro que va a estar de esta manera. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el P está ortogonal al plano del sp2, de modo de que se va a formar un enlace, ¿cierto? De ahí ven los amarillos que están formando un enlace entre carbono y carbono. ¿Cierto? Los hidrógenos están en los extremos. ¿Noten? Bueno, esa es la imaginación, ¿no? Pero bueno, ustedes son jóvenes y tienen. Entonces, notar que aquí se forman esos 3 enlaces hidrógenos, ¿cierto? Con los hidrógenos y entre carbonos. Pero queda uno que está en el plano, ¿cierto? Quedaría uno que está hacia arriba, que sería ese que está en lila. Y por tanto se forman los compuestos que tienen
dobles enlaces. ¿Ya? Entonces esa sería la razón de por qué se configura el doble enlace. ¿Cuáles son los compuestos que se caracterizan por tener doble enlace? ¿No saben? Alqueno, ¿cierto? Alqueno. Ya, y es, por ejemplo, un CH3, CH, doble enlace, CH, CH3. Esto sería un dos butenos. Estos tienen, los alquenos tienen hibridación de tipo sp2. ¿Por qué? Porque tienen doble enlace. Los alcanos tienen hibridación de tipo 4, sp3. Su geometría va a ser diferente en el enlace. En el enlace, por ejemplo, en este enlace, ahí va a ser plano. En este otro va a ser de forma tetraédrica, ¿ya? Y su reactividad va a ser distinta porque tiene un doble enlace. Y ese doble enlace le va a conferir cierta reactividad. Vale. Y bueno, los enlaces triple deletinos. En el caso de los compuestos que tienen hibridación P, ¿qué quiere decir esto? Que se combinan solo dos orbitales, el orbital S y un orbital P. Entonces se combinan para disminuir la energía de uno de los orbitales P. Los otros orbitales quedan como P puros. ¿Ya? Al quedar como orbitales P puros, ¿cierto? Vamos a tener que van a tener esa forma. Van a tener una forma de como una cruz, ¿cierto? Que va a formar enlace en el frente y va a quedar uno hacia atrás. Eso quiere decir esa estructura. Entonces, cuando nosotros vemos acá, vemos que se están formando, los naranjas están formando un enlace hacia el frente y los otros están quedando hacia atrás, mientras que los lilas van a estar formando enlace hacia el frente, ¿ya? De modo que se va a formar un enlace triple. Y esos son los alquinos, ¿ya? Entonces esa sería la forma en que se explica la existencia de los distintos grupos del carbono, que serían los alcanos, alquenos y alquinos. Y un alquino sería lo mismo. Sería, por ejemplo, tenemos SH3, C3, ¿cierto? Aquí tiene cuatro enlaces. Notaron. 1, 2, 3, 4. Este carbono tiene 4 enlaces. Acá, este carbono tiene 4 enlaces. Lo voy a dibujar aquí mejor el hidrógeno hacia abajo para que noten que tiene 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Tiene 4 enlaces. Acá tiene 4 enlaces porque los hidrógenos están, digamos, los dejo más bien de esta manera, hidrógeno, y tiene 4 enlaces. ¿Qué quiero decir con esto? Que la hibridación permite al carbono formar distintas configuraciones de enlaces, de modo que van a tener una química diferente. Esto tiene una química diferente a esto y esto tiene una química diferente a esto. Este es mucho menos reactivo que estos otros dos. ¿Ya? Bueno, y también tiene una implicancia de distancias de enlaces. Eso no se los comenté, pero van a ver en la diapositiva que este enlace o este enlace triple va a hacer que la distancia entre los átomos sea más baja que en este caso o que en este caso. ¿Ya? Vale, los dejo descansar. La próxima